Seguimos con la lectura de guías de estudio de medicina china, fundamentos. Empezamos a ver las manifestaciones de las vísceras. En la lectura anterior dimos una pequeña introducción a las manifestaciones de las vísceras, fundamentalmente el concepto de que conocemos el estado de una víscera xiang por su manifestación externa, que serían los signos y síntomas asociados a cada una de las vísceras. Es por eso que podemos hacer diagnóstico de los órganos internos a través de los síntomas y signos que se observan en el paciente. Además, empezamos a ver la clasificación de las vísceras. Tenemos los órganos Zhang, que son de naturaleza yin, que tienen la capacidad de almacenar sin descargar y son sustanciales pero no se llenan. Estos son hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón. Los órganos Fu, que son de características yang, los cuales descargan sin almacenar y son llenados pero no sustanciales, son vesícula biliar, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga y sanjiao. Y además los órganos Fu extraordinarios, que tienen características de los Zhang y también de los Fu, que son cerebro, médula, huesos, vasos, vesícula biliar y útero. Hoy vamos a hablar de la formación de la teoría de las manifestaciones de las vísceras. La teoría de las manifestaciones de las vísceras fue básicamente formada en el clásico interno Neiqing. Los fundamentos que formaron dicha teoría son los siguientes. En primer lugar, el conocimiento anatómico antiguo. Hay registros de conocimientos anatómicos en el tratado médico del clásico interno Neiqing y en el clásico de las dificultades Nanqing. Este conocimiento aporta el fundamento morfológico para la formación de la teoría de las manifestaciones de las vísceras. Por otro lado, están las observaciones de los fenómenos fisiológicos y patológicos del cuerpo humano. Basado en el conocimiento anatómico de épocas antiguas, las personas entendían las leyes fisiológicas y patológicas del cuerpo humano a través de la observación holística de los fenómenos del cuerpo humano, lo que proporcionó las bases para la formación de la teoría de las manifestaciones de las vísceras. También tenemos la acumulación de la experiencia clínica. Las funciones fisiológicas de los órganos Zhang-Fu fueron descubiertas a través de la observación y recopilación de los fenómenos patológicos y los efectos curativos tras largo tiempo de práctica médica. Dicha experiencia clínica otorgó el fundamento práctico a la formación teórica de las manifestaciones de las vísceras. Vamos a estudiar las características de la teoría de las manifestaciones de las vísceras. Las características básicas de la teoría de las manifestaciones de las vísceras es el holismo, que toma las 5 vísceras Zhang como su eje central. La teoría de las manifestaciones de las vísceras considera que los tejidos humanos son estructuralmente indivisibles, funcionalmente interactivos y patológicamente transmisibles, constituyendo una totalidad orgánica compleja. La totalidad orgánica toma los 5 órganos Zhang como su eje central, esto es, hace hincapié especial en las acciones centrales de los 5 órganos Zhang. Se piensa que los 5 órganos Zhang son el centro de las actividades vitales del cuerpo humano. Los 6 órganos Fu, los tejidos, los órganos de los sentidos y los orificios, las 4 extremidades y los huesos, así como el espíritu y las emociones, son clasificados en el sistema de los 5 órganos Zhang. Esto forma 5 grandes sistemas con los 5 órganos Zhang como su centro, es decir, el sistema de los 5 órganos Zhang. Otra característica de la teoría de la manifestación de las vísceras indica que los órganos Zhang-Fu son no solo un concepto morfológico, sino también un concepto global que incluye la anatomía, la fisiología y la patología, es decir, un concepto de unidad funcional. El pivote milagroso, capítulo sobre puntos acupunturales, dice: el corazón conecta con el intestino delgado, el pulmón conecta con el intestino grueso, el hígado conecta con la vesícula biliar, el vaso conecta con el estómago y el riñón conecta con la vejiga. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre la clarificación de los 5 chi, dice: las 5 secreciones derivadas de los 5 órganos Zhang son el sudor del corazón, la secreción nasal del pulmón, las lágrimas del hígado, la saliva líquida del vaso y la saliva espesa del riñón, los cuales son denominados los 5 líquidos. El almacenamiento de los 5 órganos Zhang es: el corazón almacena el espíritu, el pulmón almacena el alma corporal,
El hígado almacena el alma etérea, el vaso almacena el intelecto y el riñón almacena la voluntad. Juntos se denominan el almacenamiento de los 5 órganos Sang. Dominios de los 5 órganos Sang. El corazón domina los vasos, el pulmón domina la piel, el hígado domina los tendones, el vaso domina los músculos y el riñón domina los huesos. Juntos se denominan los 5 dominios. Las imágenes correspondientes de los 5 órganos Sang. El pulso del hígado es como una cuerda, el pulso del corazón es como un gancho, el pulso del vaso es lento, el pulso del pulmón es flotante, el pulso del riñón es profundo. Juntos se denominan los 5 pulsos de los 5 órganos Sang. En las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre ideas importantes en la cámara dorada, dice: el corazón se abre en los oídos, el hígado se abre en los ojos, el vaso se abre en la boca y el riñón se abre en los 2 orificios inferiores. En las cuestiones sencillas, capítulo gran debate sobre la teoría del yin y yang y las relaciones de correspondencia entre todas las cosas en la naturaleza, dice: el corazón se abre en la lengua, el riñón se abre en los oídos. En el pivote milagroso, capítulo determinar las condiciones de las 5 vísceras mediante el examen de los 5 órganos de los sentidos, dice: la nariz pertenece al pulmón y se encarga de la respiración, los ojos pertenecen al hígado y se encargan de la visión, la boca pertenece al vaso, se encarga de recibir el agua y la comida, la lengua pertenece al corazón, se encarga de distinguir sabores, los oídos pertenecen al riñón, se encargan de escuchar. En las cuestiones sencillas, debate sobre el sistema 6+6 y las manifestaciones de las vísceras, dice: su quintesencia aparece en la cara, del hígado, su quintesencia aparece en las uñas, del vaso, su quintesencia aparece en los labios, del pulmón, su quintesencia aparece en el vello y del riñón, su quintesencia aparece en el pelo. Es decir, la quintesencia del corazón aparece en la cara. Las cuestiones sencillas, capítulo gran debate sobre la teoría del yin y yang y las relaciones de correspondencia entre todas las cosas de la naturaleza, dice: del hígado su emoción es la ira, del corazón su emoción es la alegría, del vaso su emoción es la reflexión, del pulmón su emoción es la tristeza y del riñón su emoción es el miedo. En el pivote milagroso, capítulo los 25 tipos de personas con características diferentes de yin y yang, dicen: tanto en el cielo como en la tierra, en todas direcciones y todo lo que contienen son una parte de los 5 elementos. Con las personas, lo mismo. Consideración sobre los desequilibrios del chi, sangre, yin y yang de los 5 órganos Sang. La medicina china considera que la estructura morfológica de las vísceras es la base material para sus funciones y actividades. Las diferentes vísceras tienen estructuras morfológicas diferentes y por lo tanto sus funciones fisiológicas también lo son. Sin embargo, el reconocimiento de las formas de las vísceras de la medicina china es asimismo simple. La medicina china explica la función y las actividades de las vísceras con el chi, sangre, yin y yang, los cuales son considerados la base material de las funciones y actividades de las vísceras. La medicina china concibe el chi, la sangre, el yin y el yang de los 5 órganos Sang a través de las acciones características que presenta cada uno de ellos. El chi, la sangre, el yin y el yang son las sustancias básicas que mantienen la función y las actividades de los 5 órganos Sang. Comparativamente hablando, tanto el chi como el yang tienen las acciones de calentar, impulsar y consolidar. El chi es el principal responsable de las funciones de impulsar y consolidar, y el yang de calentar. Tanto la sangre como el yin tienen las acciones de nutrir e hidratar. La sangre tiene principalmente la acción de nutrir y el yin de hidratar. Dado que cada órgano enfatiza más sobre el chi, la sangre, el yin o el yang presentarán diferentes funciones fisiológicas. Los cambios patológicos generados por las alteraciones de las funciones fisiológicas de los 5 órganos Sang siempre se manifiestan como el desequilibrio de chi, sangre, yin y o yang. El concepto de yin y yang de los 5 órganos Sang es diferente al de la teoría del yin-yang general. El yin y yang de los 5 órganos Sang es un concepto específico y la base material
para mantener las funciones y actividades de los 5 órganos Sang. Con las actividades fisiológicas, las sustancias con las acciones de nutrir e hidratar pertenecen al yin de los 5 órganos Sang. Aquellos con las acciones de calentar e impulsar pertenecen al yang de los 5 órganos Sang. El yin y yang, en la teoría global de yin y yang, son conceptos abstractos y generales de los atributos de las diversas partes de los elementos y fenómenos asociados en el mundo natural.